ya se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta. Vamos a comenzar nuestra jornada de entrevistas. Están ya aquí mis primeros invitados especiales. Van a conversarnos sobre el Congreso de Investigación en Comunicación. Ahí está, pasen, pasen. Jenny Ampuero, Francisco Sierra y Karina Ugarte. ¿Qué pasó con Vania? La tenía anotada, Vania, yo aquí te cuento. Por favor, el invitado especial, así me lo han presentado a Francisco Sierra, es el invitado especial del Congreso, ¿verdad? Por favor, vamos a aprovechar de entrada la jornada, porque aquí el minuto vale oro, literalmente, en la radio. Buen día, en primer lugar. ¿De dónde viene Francisco? Por favor, David, el micrófono. De Quito, de Ecuador. De Quito, Ecuador. Bellísima ciudad. Linda ciudad. Conozco Quito. Sí, me impresionó. Hace muchos años sí que fui. Me impresionó. Bueno, yo ando obsesionada con el tema de la limpieza, ¿no? Sí, una ciudad amable, con mucho verde, muchísimo verde. Un poquito frío, pero bonito. Bueno, la altitud es inevitable, pero bueno. Bienvenido, Francisco. Gracias. Karina, Jenny, por favor, aquí, ahí hay micrófono, ¿no? Pero aquí hay, pues. A ver, Jenny, entonces acá, es que le hemos chupado los micrófonos. Ya. Karina, a ver, cuéntenos, ya yo he adelantado un poco, ustedes vienen para comentarnos de el congreso que hay de comunicación, de investigación en comunicación, así se llama, ¿verdad? Sí, Maggie, buenos días. Soy Karina Olarte de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación. Estamos aquí, Santa Cruz nos ha recibido con los brazos abiertos para en esta oportunidad desarrollar el 7º ciclo de estudios especializados en comunicación, que tiene como temática central ver la comunicación en esta contemporaneidad, en esta era digital, y tenemos unos ejes de trabajo que tienen que ver con temáticas sobre la decolonialidad principalmente, ¿no? ¿Cuál es la temática? Así a grandes rasgos, los temas principales, aparte de este que ustedes consideran como el central en el Congreso. Bueno, el ciclo está constituido por diferentes espacios dentro del mismo, ¿no? Hemos tenido el primer día, el día jueves, porque este evento dura 3 días. El primer día hemos tenido la 19ª jornada de jóvenes investigadores, donde alrededor de 140 grupos de trabajo de jóvenes estudiantes de diferentes carreras de comunicación del país han presentado diversidad de trabajos sobre el entorno y sobre temáticas que desarrollan en las aulas universitarias. También hemos inaugurado la 7ª versión de la ExpoCom, que es la exposición de trabajos experimentales en comunicación que también se hacen en las aulas universitarias y que bueno, ha estado a cargo de Guadalupe Pérez en la Universidad Católica de Bolivia. También se han presentado importantes trabajos y que hoy día se van a premiar a los mejores, ¿no? Hemos tenido la 3ª jornada de docentes, investigadores también, docentes de diferentes universidades han contribuido con ponencias de investigación a este evento. Y finalmente, bueno, ayer y hoy el evento central, que es el ciclo de estudios especializados, donde la conferencia del doctor Francisco Sierra, que es director general de CIESPAL, nos ha abierto la mente, la interpretación, etcétera, a la tendencia de justamente estudiar la comunicación desde paradigmas como los que estamos abordando ahora del tema de la decolonialidad, trabajar el tema del eurocentrismo, etcétera, que nos va a ayudar a interpretar las realidades. Y otra temática importante que se desarrolla hoy es el tema de lo que pasa en la comunicación y la era digital. Entonces hoy día tenemos exposiciones relacionadas a ello, tenemos un invitado también que está trabajando en Cali, aunque él es alemán, Andreas Hetzer, que nos ha hablado sobre el sistema de medios de comunicación, un estudio comparado con medios bolivianos. Y bueno, hoy día está con nosotros el doctor Eric Torrico en una conferencia también que nos va a hablar sobre el pensamiento decolonial. Lo vamos a aprovechar a Francisco, que está aquí presente. Por favor.
qué pena que el programa, ojalá hubiéramos tenido la posibilidad de dedicarle todo el programa solamente al tema, que hubiera venido Eric, que hubiéramos hecho una super mesa, sobre todo considerando el tema de comunicación que anda en la palestra, ¿no? Dándole palo a todo el mundo y con mucha necesidad, digo yo, de reflexión, sobre todo para quienes trabajamos en la comunicación, ¿no? Me gustaría, Francisco, si puede usted compartir con nosotros, con nuestra audiencia, las ideas centrales que ha expuesto y que ha alegrado tanto aquí a nuestra compañera Karina. Con mucho gusto. Bueno, básicamente replantear los cambios que ha tenido lugar en la comunicación. Bolivia ha vivido un proceso constituyente y una transformación en políticas públicas, pero muchas veces la universidad, los modelos que utilizamos, los conceptos o ideas que utilizamos y por supuesto la práctica que ejercemos en el periodismo y la comunicación no mudan o no acompañan a ciertos cambios. Y esos cambios implicarían, con el planteamiento del giro decolonial, pues concebir la comunicación desde las culturas populares, desde las formas de las culturas indígenas, ancestrales, de pensar sus cosmogonías, sus formas de interpretar y de hacer la comunicación. Y este debate, que algunos han interpretado con conceptos como buen vivir, vivir bien, que son temas exclusivamente de la cultura indígena en Ecuador y Bolivia, como en su momento supuso la teoría crítica, el pensamiento de la liberación en América Latina, pues plantea un reto para toda la región y creo que debe ser tomado muy en cuenta porque vivimos un momento de crisis, no solo porque la tecnología está cambiando los modelos de hacer radio, televisión, prensa, sino también porque es una crisis civilizatoria. Por ejemplo, tenemos países con una alta densidad de medios, pongamos el caso de Estados Unidos, y con una baja calidad informativa, democrática e incluso yo diría en términos de sostenibilidad, es decir, de capacidad que tiene la gente de informarse. Es decir, necesitamos un mínimo de información para orientarnos en el entorno. Y cuando se da la saturación, pues es poco ecológico en términos de reproducción cultural, de sostenibilidad. Entonces, volver a repensarnos, detenernos y mirar un poco hacia lo que son las identidades, los modos de hacer y de pensar la vida, también se debe plantear en la comunicación, porque es mucho más razonable desde el punto de vista de la sostenibilidad y desarrollo de la comunicación y también de la calidad del entorno que estamos contribuyendo a hacer a través de los medios de comunicación. Así que el giro decolonial no es solo una reflexión teórica, académica, sino sobre todo práctica, de cómo debemos hacer la comunicación. Por ejemplo, siempre se nos ha enseñado en las facultades que un buen periodista tiene que llegar primero a la noticia y que por tanto el scoop, el ser el primero, el dar la famosa primicia. La famosa, claro, primicia, pues quizá tendríamos que plantearnos todo lo contrario, que es tiempos lentos, una información elaborada, reposada, que ha sido objeto de un distanciamiento, de una crítica, de un cuestionamiento. Y de hecho ya hay un movimiento, pues se ha dado en el tema de la soberanía alimentaria, con las ciudades lentas y con slow food, con ese movimiento que en parte inició en Italia, de volver a recuperar los cultivos, las formas de producción. Y algo similar podríamos hablar de los medios de comunicación, de poder elaborar con detenimiento, con las fuentes locales, con los entornos, pues informaciones que de verdad sean relevantes, significativas y pertinentes para el entorno. Pongo un ejemplo muy práctico porque en realidad es reformular las categorías y conceptos al uso, tanto en la teoría y en la universidad, cuando enseñamos a los futuros profesionales del periodismo, como en la práctica concreta, ¿no? ¿Por qué es tan difícil? Es verdad que todo es un proceso, ¿no? Siempre viene primero la reflexión, las conclusiones teóricas y el proceso de adaptación de cualquier reflexión que uno haga toma su tiempo. Pero en el caso de la comunicación, considerando incluso la velocidad con la que se están dando los cambios, se percibe que hay una lentitud muy preocupante, tanto a nivel de las universidades, donde se están formando los nuevos comunicadores, como a nivel ya de las salas de redacción o de los lugares donde se está haciendo la comunicación, ¿no? Y escuchándolo a Francisco, se me viene ahorita a la memoria algo que me llamó muchísimo la atención. He estado yendo a un barrio que está a de aquí serán unos 15 kilómetros de la radio, de mi casa 23 kilómetros, donde la mamá
que tuvo un parto en su casa porque no la atendieron en el centro de salud, ¿no? 30 años, 9 hijos. Y me voy al barrio y yo quería que escuchen el programa porque vamos a hablar de su caso. Pues ninguna tiene radio, ¿no? Fue a visitarla la presidenta del Consejo Municipal con toda una comitiva y no sabían que había ido una de las personas que tiene más poder en el gobierno local. Y me llamó la atención porque digo, estamos en la ciudad y no están comunicadas. La comunicación no es una cuestión natural. Piensa todo el mundo que en la era de Internet estamos muy Exacto. Conectados y no todavía. Y que todo el mundo está... Y se han dado situaciones graves, por ejemplo, en algunos países que adoptaron la televisión digital terrestre, bueno, pues resulta que comunidades que después de 50 años estaban ya por fin conectadas a la red de radiodifusión, con el apagón analógico se han vuelto a quedar desconectados porque no llega la señal de televisión digital terrestre. No es tan natural, no es una norma. Y también han existido otros sistemas de comunicación tradicional, lo que llamamos la comunicación primaria. Esas comunidades, el boca a boca, en las relaciones interpersonales ha funcionado muy bien y puede parecer sorprendente, pero muchas comunidades están mejor informadas sin medio de comunicación con ese sistema primario de poder compartir en sus redes sociales, en sus ámbitos de socialización, las noticias. De hecho, ha habido experiencias de campañas gubernamentales, qué sé yo, en materia de salud pública, que no han funcionado cuando han utilizado los medios tradicionales, modernos, radio, prensa y televisión, y que cuando han hecho estrategias a través de esas redes sociales, el boca a boca a través de ciertas líderes o líderes comunitarios ha funcionado perfectamente. Entonces, bueno, no siempre es malo que estén desconectados, ¿no? Siempre hay que procurar que haya un sistema de información del tipo que sea, ¿no? Incluyendo los modernos medios masivos de comunicación. Claro, ahí puede ser que falla también la escuela, la misma junta vecinal, ¿no? Porque es demasiada. Estoy hablando de una de las muchísimas carencias que hay en un barrio que está ahí atrás de La Pampa, que es tan visitado por los políticos en cada campaña. Aquí Jenny sobre todo conoce, ¿no es cierto? Es una barbaridad. Viéndose un panorama casi general de la región, Francisco, ¿qué países de nuestro vecindario están logrando ir más rapidito o de manera más efectiva en la reflexión de estos cambios y en adaptación de los métodos, de los sistemas, de las formas de comunicar que son necesarias? En este planteamiento crítico que convocamos en el Congreso, básicamente Ecuador y Bolivia, más Bolivia que Ecuador, ¿no? En Ecuador ha sido más labor de CIESPAL de impulsar este giro decolonial, esta mirada crítica de la comunicación. En términos generales, no obstante, ha habido muchos avances y todo el mundo ha mirado a la región América Latina como un laboratorio de políticas públicas. Hay que recordar que ha habido procesos de regulación, los más avanzados a nivel mundial, caso de Uruguay, de Argentina, más tardíamente Ecuador, y que esto constata un poco el carácter o la potencia de la reflexión que ha tenido el campo académico, pero también el campo profesional y los actores políticos que han logrado tener nuevos marcos normativos. Sí hay un déficit que cuestionaba y que hay que dar la razón. Y aquí hablo como académico. Lamentablemente las facultades quizá no han acompañado a ese ritmo de las transformaciones que se han dado en las políticas públicas y en las transformaciones, ¿no? Por ejemplo, este debate que hemos tenido y que hay que agradecer a BOIC, a la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, que lo plantee, porque casi ninguna entidad dentro de la región han discutido la importancia de este giro decolonial, la importancia de recuperar una visión otra de la comunicación. Y en ese sentido hay unos aportes, tanto política pública como en la reflexión conceptual, teórica, que está muy a la vanguardia de lo que se pueden plantear en otras latitudes y que está siendo observada con mucho interés. Pero claro, como todo proceso son desiguales, ¿no? Por ejemplo, el proceso normativo en Ecuador es muy avanzado como ley y su aplicación ha sido muy deficitaria. La universidad, por contra, no acompaña esos procesos
y hay que hacer una labor de que los académicos estén un poco cumpliendo esos retos. Y luego sí podríamos señalar muchas tareas que están por hacer y que hay que reformular. Podemos hablar de un giro decolonial, pero ¿qué sucede con Internet, la cultura digital? ¿Cómo podemos tener un proceso de adaptación, de apropiación de las nuevas tecnologías que sea enriquecedora? Por ejemplo, en la formación en las escuelas a los más jóvenes o en el desarrollo de las propias industrias culturales, de los medios masivos de comunicación. Dentro de esa disparidad sí yo destacaría la importancia de que, de algún modo, tanto en procesos normativos como en la elaboración teórica, América Latina está a la vanguardia con esos desequilibrios que hay entre academia, profesión y también, lógicamente, las desigualdades territoriales que existen en el interior de América Latina, ¿no? Francisco Sierra, presidente de CIESPAL, ¿cuáles son los sectores más reacios o más difíciles de convencer para que entren en este proceso de reflexión, considerando los sectores que tienen que ver directamente con la comunicación? Yo diría que... Ya he hablado de los académicos, de los profesionales. Sí, tanto académicos como profesionales creo que no están muy en la labor. Nosotros estamos haciendo casi una labor de proselitismo, empezar porque los propios profesionales de la enseñanza, la comunicación, que van a formar a los futuros profesionales, empiecen a reformular sus agendas, sus conceptos, y luego intentar convencer a la profesión. La profesión es muy difícil reformular las prácticas, pero no porque sean un sector muy conservador, resistente. Todos en nuestra vida cotidiana tenemos muchas dificultades serias en cambiar hábitos. Cuando uno ha aprendido a hacer una cosa de un modo determinado, cambiarlo en una dirección contraria, pues no es fácil. Pero tenemos el reto primero de que haya una amplia concienciación en las facultades para que cambie la agenda, los currículos, los modos de enseñar, los modos de aprender con los propios estudiantes. Yo señalaría que ha habido una amplia participación. Mire la cara que está haciendo Jenny. Ha habido una amplia participación de estudiantes en este encuentro en Santa Cruz, y luego la siguiente tarea sería dialogar con los profesionales, reformular otros formatos, otras narrativas, otros modelos de producción y, lógicamente, ir a la par en ese diálogo entre academia y profesión. No señalaría cierta resistencia, sino cierto desconocimiento u omisión de lo que debe ser esta responsabilidad en el momento de crisis que vivimos, crisis de paradigmas, crisis industrial y de modelo de negocio, crisis también de la institucionalidad de las instituciones de educación superior, de las facultades de comunicación, y ahí hay que reformular muchas premisas si queremos adaptarnos a las transformaciones que se dan, que no son solo tecnológicas o económicas, también son demandas de la ciudadanía. La ciudadanía ya no quiere que le cuenten las cosas del mismo modo que se la contaban hace 30 años. Yo a veces, cuando escucho debates, por ejemplo, sobre libertad de expresión, insisto, digo, oiga, está muy bien, pero no me dé argumentos del siglo XIX, porque es que estoy en el siglo XXI. Y en el siglo XXI hay que empezar a razonar con conceptos más complejos, ver todas las dimensiones que hay sobre la mesa, tratar de analizar y dar respuesta. Y quiero pensar que no hay cierta resistencia entre sectores determinados, sino más bien desconocimiento, y que con voluntad de diálogo se puedan, pues, muchos de los retos que están ahí pendientes afrontar con cierta garantía de éxito. Si no, va a ser complicado poder responder a esos requerimientos, especialmente de la ciudadanía, de la gente. Ahora, ¿cuán determinante es el factor del actor político en este debate, en la aplicación de políticas públicas, en la aplicación? Lo digo porque precisamente en Bolivia y en Ecuador ha habido demasiada tensión entre los actores de la comunicación y los actores políticos en este debate, ¿no? Los políticos dicen que quieren una mejor comunicación, y del otro lado dicen, no, lo que quieren es más control de la información por parte de ese poder político. ¿Cómo lidiar con esto en países que son, yo digo por suerte, ¿no? Porque prefiero que seamos así, politizados hasta morir, ¿no? A que no nos importe nada de la política. Bueno, la peculiaridad de América Latina es, por un lado, que tenemos una estructura muy concentrada, de las más concentradas a nivel internacional. Lo digo por el tema de la polarización, se ha dado en todos los países, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en el que la voluntad política del gobierno progresista de turno ha sido regular, y el sector profesional siempre ve la regulación como una intromisión, cosa que tampoco es cierta ni fundada. Pero también, por otro lado, los políticos tienen una visión muy instrumental de la comunicación. Digo instrumental en términos políticos, es decir, para lograr los fines programáticos. Bueno, pero es que la comunicación no es solo
un instrumento para lograr fines programáticos, es un espacio de expresividad, de diálogo, de construcción de identidades. Y creo que en ese sentido, aunque ha habido avances muy importantes en regulación en América Latina, también ha seguido dominando una visión muy limitada, muy pobre, muy reducida de lo que debe ser la consideración pública de los medios de comunicación. Ahí es difícil resolverlo, porque por un lado los gremios profesionales tienen una concepción muy clásica y convencional de lo que es la regulación y las políticas de comunicación, del mismo modo que los actores políticos tienen una visión instrumental y pobre y reducida de la complejidad constitutiva que tiene. Yo quisiera pensar que la academia, pero ahí tenemos una limitante, se trabaja poco sobre políticas públicas en las universidades, es más, no existe como materia en la mayoría de currícula de las facultades de toda la región, pero me gustaría pensar que pudiera ser la universidad un espacio de diálogo para construir agendas ciudadanas y agendas de debate, intentando repensar cómo lo tienen que plantear. Y que por parte de los políticos se les haga un poco de pedagogía a la universidad de lo que es la comunicación para entender cómo se pueden plantear los retos de mejora de calidad. La calidad no se hace por decreto. Ponía el ejemplo de los marcos normativos. Tenemos un marco en Ecuador o en Argentina magnífico. ¿Esto ha cambiado los modos de hacer y la calidad del sistema de comunicación? Pues lo ha democratizado porque el espectro está mejor equilibrado y repartido, pero no ha cambiado significativamente porque la calidad o las transformaciones no siempre se pueden hacer por decreto o por ley. Tiene que ver con procesos más profundos, con la ética, con el trabajo que se haga de largo recorrido, trabajando con los profesionales y, lógicamente, con las universidades y los poderes públicos y la ciudadanía, los movimientos sociales y las ONG. Entonces es complicado, pero hay una explicación también en parte de esa polarización y de la negativa. Hoy día los grupos mediáticos son actores políticos, eso es innegable. En América Latina, pero también en Estados Unidos. No pensemos lo que estamos viendo ahora en la claro, campaña, ¿no? Presidencial, es increíble. Ahora, me gusta lo que dice Francisco Sierra sobre el necesario y urgente rol que tienen que jugar las universidades como centros de reflexión, generadores de agendas públicas. Estoy pensando ahorita en la crisis de la Universidad Gabriel René Moreno. Dios santo, ¿no? Uno no puede concebir lo que está pasando. Me imagino que Francisco ha tomado conocimiento. Pues no puedes concebir que en una universidad suceda eso. Sí, ahí donde se forman los nuevos profesionales. La mentalidad es esa, Dios santo, que nos espera, ¿no? Pero me gusta, digo, porque estoy pensando que, claro, cuando ya uno está en la práctica de la comunicación, sobre todo en esta profesión, el tiempo es muy corrido, ¿no? Sobre todo en Bolivia, no sé si en Ecuador es así, hay un régimen prácticamente de esclavitud de los quienes están trabajando en los medios, con horarios, no hay fines de semana, no tenés feriados, trabajas o sea, no son ni 8 ni 12, a veces son 20 horas, una locura. No hay ese tiempo de reflexión, ni tampoco una preocupación de arriba para decir, a ver, nos tomaremos un día, ¿no? Nos vamos a no sé dónde. Entonces, el rol de las universidades sí es central. Y ahí me gustaría muchísimo que Karina Olarte, que es la presidenta de ABOIC, me imagino, es también catedrática en alguna universidad, ¿sí? Sí, estoy en la Universidad Católica Boliviana en Tarija, ¿no? En Tarija, ay, de bello, Tarija, deberían de llevarlo a conocer Tarija. Y Jenny Ampuero, que es vicepresidenta de ABOIC, a Jenny la conozco de muchísimo tiempo. Jenny además acaba de tener una experiencia no muy grata, ha sufrido en carne propia lo que es ha sido directora, ¿no? Del Canal 11 universitario, que siempre digo, el Canal 11 debía ser el mejor canal, el principal. Tiene 2.000 reporteros en las facultades de comunicación, tiene convenios internacionales, cero apoyo, Jenny, ¿verdad? Quiero que las dos nos comenten acerca de lo que ha dicho Francisco en el tema del rol que deben jugar las universidades como generadoras de espacios de reflexión y de construcción de agendas públicas en este tema que estamos hablando. Evidentemente las universidades son el elemento central, ¿no?, para generar esta reflexión, y como tú dices, Maggie, ¿no?, si vemos situaciones como la de la Gabriel, que justo hablábamos anoche, ¿no? Queda para reflexionar, ¿no? Sí, el tema es un latir de varias universidades, es del sistema en su generalidad, un sistema en crisis que en ese diálogo tal vez o en esa tensión, digamos, política que se está viviendo en el país y en esa complejidad que tenemos, emergen pues todos estos elementos conflictivos, ¿no? Y el tema académico queda
muy por debajo de todos estos avatares. Como si no fuera lo central en la universidad, ¿no? Lo Sí, académico. sí. Ahora, en las universidades privadas también hay otro tipo de sistema, ¿no? Nosotros en la Católica se ha estado trabajando mucho sobre los rediseños curriculares porque justamente lo que tú decías, ¿no? El entorno va a un ritmo, los temas sociales, políticos, etcétera, la tecnología va a pasos acelerados y la reflexión académica por ahí está más lenta y no se acopla rápidamente a esos procesos que van mutando, digamos, permanentemente, ¿no? Entonces, pero no se trata solamente de rediseño, sino se trata de los retos que tienen los docentes, que tenemos los docentes, los investigadores, para poner en el aula y luego en la aplicación tal vez de investigaciones, de prácticos y cosas así, nuestro entorno, o sea, de no vivir aislados, de no ser una isla académica que esté fuera del contexto conflictivo, tal vez, o no conflictivo en algunos casos, que nos rodea, ¿no? Entonces, ese vínculo más cercano a veces nos provoca también tensiones, ¿no? Pero hay que saberlo trabajar para generar temáticas renovadoras, ¿no? Que nos permitan reflexionar no solamente desde nuestro espacio comunicacional, sino munirnos de elementos de la filosofía, elementos de la literatura, de otros ámbitos que nos ayuden a ver, ¿no? Es el reto de las universidades investigadores y tratamos de que, no sé, la convocatoria de BOIC es no solamente a los investigadores, sino a las universidades para que tengamos, ¿no?, ese diálogo en espacios como estos, porque a veces es difícil llegar a reflexionar en 3 días, por ejemplo, sobre aspectos como los que nos estamos planteando ahora, ¿no? Claro, yo estoy pensando 3 días para un periodista. Me acuerdo yo la pelea que era en el periódico para que te den permiso, Claro, para que puedas ir a un congreso que es de tu área por 3 días. Era una barbaridad, ¿no? Por pedacitos, o vas en la mañana, un día o en la tarde. Entonces es una locura. Jenny. Bien, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Karina, y también con Francisco, pero hay que tomar en cuenta un tema que es de fondo. La inserción de los poderes políticos, de los grupos de poder en la universidad pública, que es la que va a tener la mayor cantidad de alumnado. Vamos a tener el 80% en Bolivia, más o menos, de gente que estudia en la universidad pública. Son más de 70.000 estudiantes de la René Moreno, ¿se puede imaginar, Francisco? No, estamos ahorita en 100. ¿En 100.000? En 100.000 ya. Estamos contando con la gente Es una provincia. ciudad. En comunicación oscilamos entre 1.500 y 2.000 estudiantes. Pero más allá de lo que pueda ser el sueño de una nueva currícula, hay que pensar que estos poderes políticos se han insertado de manera, en algunos casos encubierta y en otros casos totalmente abierta. La universidad no es autónoma. Autónoma es la retórica para encubrir en realidad una serie de corrupción y una serie de actividades que en realidad nos están cada vez alejando más de lo que es la academia. En la universidad tenemos ahorita una pugna entre la gente, entre los demócratas y la gente del MAS. Y entonces los candidatos y las autoridades están jugando a percibir recursos, fondos y apoyo de ambos sectores. ¿Esto en qué repercute? En que se ha creado una masa docente acrítica y además que está parte de ese engranaje de poder que se está articulando en las universidades. ¿A qué se está jugando? En el 2019 tenemos las elecciones presidenciales. La gobernación se está jugando a tener a la universidad de su parte para poder sacar al gobierno del paso. Y el gobierno se está jugando el todo por el todo para tener el espacio de la universidad para poder mantenerse en el poder. En todo eso, la elección del docente que va a dar clase no es por el mérito académico necesariamente, en algunos casos sí, pero es más que todo porque es parte de un sistema enquilosado totalmente, que está muy alejado del ideal académico. Entonces, cuando hablamos del cambio de currícula, es un sueño, sí, pero estamos en realidad debajo de muchas estructuras y capas que nos está manejando la universidad. Eso hablando en la universidad pública, aunque yo tengo ahí siempre una observación, ¿no? Yo pues creo que el tema de fondo en la universidad no es ni siquiera una pugna política, porque ojalá fuera por idea, ¿no? Una ideología del MAS, una ideología de los demócratas, ojalá fuera eso.
los actores que están usufructuando de los recursos que le dan los políticos de turno están en otra, es corrupción. Ellos no es que sean masistas o demócratas, nada. Para mí son corruptos, ¿no? Y van a donde pueden sacar más. O sea, no sé si es radicalmente opuesta a la realidad en las universidades privadas, pero voy a ir nuevamente al fondo. Eso se da siempre. Yo recuerdo cuando comencé a cubría universidad en el 84, fue mi primer fuente de información, y yo amaba ir a la universidad, ¿no? En esa época recuerdo, la FUL era la generación de Reimi, de Waldo, de Gustavo, es que ella los conoce, por eso les digo los nombres. Reimi está de ministro de Defensa ahorita. Habían unas pugnas con los adenistas, los banceristas, pero eran pugnas reales, habían debates políticos. O sea, no es que esté mal el debate político, es la degeneración que ha habido, que ya no es el debate político, sino los intereses económicos, eso es lo que prevalece, ¿no? Ahora, nos podemos quedar una hora hablando de la política en este país, porque realmente la política se come todo, pero yo quiero volver a recuperar, tengo poquísimo tiempo, el punto central que nos plantea Francisco Cigarri, que me parece maravilloso. Imagino que el Congreso se ha favorecido no solamente de la exposición de Francisco, de otras personas que nos hace tanta falta, decía yo, para ver cómo cortamos este círculo vicioso, ¿no? Y yo creo siempre, igual que en una familia, aunque uno dice todos son responsables, en el gobierno todos son responsables, no, siempre hay una cabeza, en la familia hay una cabeza, el padre, la madre, y después van, ¿no?, bajando las responsabilidades. Creo que hay una responsabilidad primaria, partiendo sobre todo de las facultades de comunicación. Yo hasta ahora siento mucha falta y lloro y reclamo que no haya una facultad de periodismo, no existe, ¿no? La mayoría de los estudiantes que están en comunicación ni saben qué van a hacer, ¿no? Quieren salir en la tele. ¿Es verdad o no, Jenny? Absolutamente. Entonces hay una distorsión también, pero bueno, yo creo que ahí conozco gente extraordinaria en las facultades, puede comenzarse un giro diferente, un quiebre, romper ese círculo vicioso y entrar en estos ejes virtuosos que nos está planteando Francisco. ¿O no es posible? No, claro que es posible. Es más, ahora la pelea y la pugna en la Gabriel, por ejemplo, y creo que es parte de las universidades públicas, es que hay un sector de estudiantes que cuando ha surgido el famoso Cadimazo, por ejemplo, es un candidato que de la nada surgió con mucha votación estudiantil. Que ahí yo tengo una crítica a los medios de comunicación, porque como es un personaje folclórico, pero Dios santo no lo conocen, ¿quién es el profesor? No saben para nada. Pero bueno, independiente de eso, el estudiante, ¿qué es lo que estaba reclamando? Más allá de que el candidato pueda limpiamente llegar al poder, estaba reclamando pasar clases, que el docente venga a clases. Exacto. Querían evitar el acoso sexual, ya no quieren más acoso sexual, quieren que las clases sean de calidad. Me decían los estudiantes, ¿sabe qué queremos, profe? Queremos pasar clase y que los profes vengan y que dejen de lo mandar más elemental. ¿Se reemplazantes. puede imaginar, Francisco, que la demanda sea pasar clases, por favor? Clases. No, que que el profesor, es un por sector favor, también, ¿no? prepare. Es un sector, porque también hay Entonces, muchos estudiantes políticos, ¿no?, que realmente están movilizando también. Son parte de ese sistema, son parte ¿no? de ese sistema. Pero Yo soy de la idea de una gente. intervención de la universidad pública. Yo estoy en contra. No, o sea, pero ¿quién hace la intervención? Tampoco es una intervención política, ¿se da cuenta? Es una intervención académica, administrativa, de gestión, que necesita una refundación, porque, como decimos, el problema no es solamente la Gabriel, es la San Simón, es la Juan Michel Acuérdense Saracho, la es Universidad USA, Mayor etcétera, de ¿no? San Andrés, también en La Paz, el escándalo para la elección de Waldo Albarracín, le han Ahorita hecho están la en huelga de guerra. hambre, los de la, Bueno, o sea, es un problema. Cochabamba, Ahora, mi pero- pregunta es lo mismo para las universidades privadas o no? No, El cuento de las universidades privadas es diferente. La universidad privada tiene otro sello, y es el sello de manejar una currícula, pero son de corte más mercantilista, pragmático, utilitarista. Esos ideales un poco los van guardando. Hay experiencias muy lindas, yo trabajo en la universidad privada también, y tenemos experiencias muy lindas de gente que empieza a hacer periodismo de calle y empieza a preocuparse de otros temas. Pero en términos generales,
es la universidad privada en Bolivia, creo yo, por la experiencia que tengo, tiene una visión muy mercantilista en la formación bueno, de la el ejemplo está en la comunicación. UPSA, ¿no? Que cerró su facultad de periodismo porque no tenía mercado y lo que forman son comunicadores estratégicos, corporativos. ¿no? Corporativo. Bueno, ¿qué dice Francisco de este debate que se ha planteado aquí? Bueno, difícil, ¿no? Porque siempre reivindicamos No sé cómo es. la autonomía universitaria. Bueno, yo vengo de un país que ha intervenido, no ha habido ningún antecedente en toda, no diría en toda América Latina, en todo el mundo. Ha intervenido más de 10 universidades y que tenía estos mismos casos de corrupción, de nepotismo, de ausencia de, digamos, justamente autonomía universitaria, de institucionalidad. Es difícil, hay procedimientos que se pueden hacer, es delicado. Ha habido oposición y ha habido críticas al gobierno, que ha asumido un alto coste, pero el resultado es que va mejorando muy lentamente, porque al final esas cuestiones no solo son de política pública, que se pone un interventor y una comisión gestora para poner orden. Si la gente no tiene ética y no responde a ciertos principios, la fuerza ha sido también, y hay que señalarlo, y creo que esta es una constante, y también para que lo vean en positivo Jenny, ¿no? Porque yo vengo de un país en España donde los estudiantes piden lo contrario, no tener tantas clases, ¿no? Entonces, que habría que ver la parte positiva de España en Andalucía, y ahora ellos mismos no valoran la importancia que tiene la educación. Si hubieran sido conscientes que muchas generaciones en España tuvieron que pelear para que alguien tuviera acceso a la universidad, que no teníamos acceso, solo la élite, quizá ponderarían de otro modo. Entonces, justamente en Ecuador, las universidades intervenidas han tenido el apoyo del movimiento estudiantil. Han sido los estudiantes organizados los que han demandado que no hubiera corrupción, que no se cobrara por los títulos, es decir, cobrara irregularmente porque la gente tuviera títulos, y la cualificación de los docentes, muchos de ellos con falsos títulos que no tenían la competencia para ejercer. Ha sido muy difícil y la fórmula ha sido tener que intervenir, porque si no eso no se iba a poder cambiar. La más grande del país, la Universidad de Guayaquil, ahora ha pasado de categoría D a categoría B, ha mejorado, aún así está en las antípodas, ¿no? Y se ha dado un proceso de deterioro muy grave en las universidades públicas, que han estado históricamente abandonadas, no durante el neoliberalismo, sino mucho antes, con grupos de posiciones de extrema izquierda o supuesta extrema izquierda, que se dedicaban un poco a ir heredando los cargos, ¿no? De decano, de director de departamento, de rectores, en fin, algo que no es sostenible. Y entonces lo que hizo el Poder Ejecutivo no es directamente ellos mandar, sino nombrar a alguien en la comunidad académica, pero con una intervención, un académico, pero para cumplir un paquete de medidas, es decir, una serie de pasos a seguir para mejorarlo. Yo lamento, porque la universidad pública es la primera que hay que defender. Yo siempre he estudiado en la universidad pública, soy amplio defensor de la universidad pública, y si hablamos de estos cambios, de la mejora de la comunicación, debe pasar justamente por también la universidad creo que es pública, la Universidad ¿no? Pública Central. Claro, yo soy reacia a la intervención, se está planteando ese debate ahorita, porque creo que depende mucho en qué coyuntura se da y cuál es el carácter político del gobierno que está de turno. Y lo voy a decir porque además no es secreto para nadie, ¿no? Lamentablemente el gobierno es un gobierno de poco diálogo, es un gobierno muy autoritario, lo estamos viendo en el conflicto con los mineros. En el conflicto con los mineros, lo voy a decir, lo he dicho hasta el cansancio, bastaba que el presidente Evo Morales ese día le dijera al presidente de FECOMIN, venga, conversemos, pero tráiganmelo a mi viceministro, y Llanes no iba a morir de la manera tan brutal como murió. Habían 5 mineros muertos ya, ¿no? Entonces, pero es esa posición así muy reacia al diálogo, muy soberbia es la palabra. Entonces, por eso tengo mis temores y todavía no veo una luz en la crisis de la René Moreno. Ahora, para ir cerrando en esta entrevista, considerando los 3 días que ustedes han tenido de debate, considerando la experiencia que ha compartido Francisco, no solamente Francisco, todos los otros expositores que ustedes han invitado, ¿qué se puede concluir a partir de ahora, de estos 3 días de reflexión? ¿Hay algún puntito de partida para pensar en que pueda haber un cambio, que estas reflexiones que ha compartido con nosotros Francisco Sierra asienten, tomen cuerpo, ganen peso, tamaño y vayan caminando solos?
Bueno, tal vez tenemos una agenda que la podemos compartir Por favor. con Jenny, porque la verdad es de que el evento todavía no ha cerrado, no tenemos conclusiones específicas, pero ya nos han planteado nuestros expositores y nuestros invitados temas pendientes, ¿no? Y uno de ellos es el profundizar la reflexión, ¿no? Profundizar la reflexión tanto teórica, metodológica en los abordajes, las reflexiones que se puedan realizar desde la academia, desde la investigación, en los campos estos en los que estamos trabajando en nuestro evento. Considerar también que la comunicación no está abordada solo por medios, digamos, a través de medios, sino que hay un cúmulo de elementos que son ahora parte de esta agenda interesante que hay que repensar, hay que producir otro conocimiento también sobre los procesos de comunicación interculturales, en la relación de nuestras culturas diversas que tenemos, y por lo tanto los conocimientos también tienen que ser diversos, ¿no? Pluriversales más que universales, ¿no es verdad? Entonces, ¿y eso desde dónde vamos a generar? Justamente desde estos espacios de la academia, de las universidades. Por eso necesitamos una refundación, creo, en la parte epistémica que nos pueda ayudar, ¿no? Y a dialogar y aportar desde estos espacios, ¿no? El tema medios también es un tema pendiente, tema ética, tema que tenemos que, ajá, que hay que trabajar todavía. ¿Qué se llama? Estos espacios, estas brechas tan grandes en el tema digital. Hace un par de meses estaba en un evento, ACLO cumplió 50 años, ¿no? ACLO está en todo el sur del país, ¿no? Y es un espacio muy importante de comunicación para los pueblos originarios, para los campesinos del sur y también del norte argentino, porque es una radio con mucha potencia, ¿no? Y ahí estaban gente de Huacaya. Ellos están en un pueblo asentado en un lugar donde se produce cantidad de gas de exportación, pero no tienen señal de celular. Una encuesta decía, ¿qué les gusta? ¿Qué medio prefieren? ¿Qué canal de televisión? Todos Bolivisión. Se va ahí, se verifica, oh, qué bien, Bolivisión bien posicionada aquí. ¿Qué pasa? Solo sale Bolivisión, digamos, no, nada más, no hay señal para el celular y para cosas ganar así, ahí, ¿no? Entonces, de ahí sale el dinero para el país. Y unas brechas en tecnología, en educación, en salud tremendas, ¿no? Caraparí, que tenía los también grandes pozos, no tenía gas domiciliario y su gas se va a Sao Paulo, ¿no? Como exportación, y también a la Argentina. Entonces, todas esas cosas también golpean a que nuestra reflexión teórica, académica y nuestra investigación pueda, pues, encallarse en estos aspectos para respirar y para escuchar nuevas voces, ¿no? La voz de Karina Olarte, ahora la de Jenny Ampuero. No, yo creo de que justamente estos espacios lo que nos devuelven, yo creo, es la esperanza, porque compartimos nuestras penas, pero también nuestros sueños, y eso es bien interesante, porque los chicos empiezan a hablar. Hay, como dice Rubén Blades, ¿no? El plástico se derrite si le da de lleno el sol. ¿Te acuerdas la canción del plástico? Y yo creo de que eso es lo bonito, ¿no? Las alianzas estratégicas, los chicos empiezan a ver otras visiones. Ayer un estudiante me decía, profe, primera vez que escucho eso de lo decolonial, o sea que podemos ser nosotros mismos, deberíamos sacar nuestras cosas, o sea, lo entendí, o sea, es una lectura muy primaria todavía, pero yo creo que ese es el mensaje, y yo creo que justamente, ¿no? Nos vamos a casa con una maleta de trabajo, y yo creo que eso es lo importante, eso es lo rico, eso es lo que rescatamos del evento, las cosas que hemos planificado con CIESPAL, hemos planificado con la gente de Jujuy, o sea, con docentes de aquí y de allá. Entonces nos quedamos con los sueños y con el trabajo pendiente. Yo todavía las voy a tener a Karina y a Jenny para pedirles que me rindan cuenta. No, para volverlas a invitar. Y lamentablemente a Francisco no lo voy a poder tener de nuevo aquí. No sé cuándo se va de regreso a Quito. Deberían traerlo, ¿no? Hacer unas charlitas en algunos medios, hacer unos convenios. El deber es abierto para eso, es el único medio, creo, abierto, ¿no? Siempre está preocupado, hace sus eventos. No conozco otro medio, no me acuerdo de una red que esté de televisión, ¿no? Que esté haciendo alguna actividad como hace el deber, que tiene una fundación, Pedro Iglesias. Francisco, ¿usted se va con qué sabor de este encuentro?
Primero con un sabor muy grato, porque no muchos eventos académicos como este ciclo de estudios reúnen a prácticamente 1000 personas, pocos, solo Brasil, que es continental y tiene una asociación que reúne a 5000 personas. Fuera de eso, en el continente no hay tanta participación, ha habido una amplia participación en Santa Cruz. Me resulta muy emotivo ver, justamente como señalaba Jenny, a los estudiantes dialogando, exponiendo sus trabajos, ilusionándose. Eso crea comunidad. Y creo que la lección que tenemos que sacar de estos debates de la decolonialidad es justamente diálogo de saberes y construcción en común, que pasa justamente por esa experiencia del estudiante que se emociona yendo a otra ciudad, conociendo a otros estudiantes, compartiendo sus experiencias y cambiando de algún modo en su giro las concepciones que traía antes de este viaje. Así que solo por eso, por los estudiantes, que son los futuros profesionales, ya merece la pena, y yo, en fin, me voy emocionado y muy agradecido por la oportunidad de aprender y conocer, ¿no? Me voy a quedar con eso, ojalá que no me olvide, diálogo de saberes y construcción en colectiva del conocimiento. Sí. Me quedo con eso. Muchísimas gracias a Francisco Sierra, presidente de CIESPAL, a Jenny Ampuero, vicepresidente de ABOIC, y a Karina Olarte, presidente de ABOIC. Yo digo presidente y me van a matar, ¿no? Las feministas, porque debería ser presidenta, gerenta, periodista, vamos a tener que decir también, ¿no ven? Muchísimas gracias por este encuentro, y díganle a Vania que le echen falta, ¿no? Carmen me dijo que iba a venir Vania, y Vania no está aquí presente. Les jalaremos las orejas. Sí. Gracias a ti, Muchísimas Maggie. gracias.